El Ministerio de Aviación Civil de Egipto concluyó, como decíamos hace unos instantes, un informe preliminar sobre el accidente del Airbus A31 operado por la compañía rusa Metrojet, en el que indica que en el lugar donde cayó la nave no se encontraron evidencias de un acto criminal o sabotaje a bordo. Según las autoridades del Cairo, a través de un comunicado, el Comité Técnico de Investigación no encontró hasta el momento ninguna intervención ilegal o una acción terrorista. Como se recuerda, Rusia y los gobiernos occidentales sostuvieron que el avión ruso, que se estrelló a fines de octubre en la península del Sinaí con 224 personas a bordo, fue derribado por acción de extremistas del Estado Islámico. Por primera vez en un avance histórico en los derechos de la mujer en Arabia Saudita, 20 candidatas fueron elegidas para ocupar cargos en diversos consejos municipales de ese país. Según resultados preliminares, al menos 17 mujeres ocuparán por primera vez cargos en los consejos municipales en Arabia Saudita, un hecho histórico en una contienda electoral en las que por primera vez se permitió la participación femenina en los sufragios y las postulaciones. Hemos celebrado 2 elecciones municipales y en esta ocasión es la primera vez que a las mujeres se les permite participar. Hemos contabilizado un buen número de votantes, cerca de 600.000 en esta ocasión, de los cuales 130.000 eran mujeres, es decir, el 24% de votantes registrados en general. Según el portal de noticias SA.org, afiliado al Ministerio del Interior, las aspirantes triunfaron en 8 provincias, 4 de ellas en Jeddah, una cerca de la región de la Meca, considerada el lugar del sagrado del Islam, en Tabut, Asad y Katif. Una de las afortunadas fue Rasha Hepsi, una empresaria de 38 años que ganó un escaño en Jeddah y agradeció a todos los que la apoyaron a lograr un cambio para mejor. Prometemos una nueva visión a las personas, la promesa de centrarse más en la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno, la promesa de un mejor cuidado de los barrios y la mejora de la comunicación entre los candidatos electos y los habitantes de la circunscripción. Veo un mejor futuro para las mujeres en los próximos años. Aunque se extendió a los derechos de las mujeres, algunas organizaciones como Human Rights Watch advirtieron que se obstaculizaron la acreditación de identidad y lugar de residencia de las mujeres, y en otros se prohibió a las candidatas hablar con los votantes masculinos. De un total de 1.486.477 ciudadanos registrados para sufragar, 130.637 son mujeres. De estas cifras, 6.440 han sido los candidatos, de los cuales 900 eran mujeres. Esta elección marca un precedente histórico que fue posible gracias a un decreto en el año 2011 promulgado por el entonces rey Abdallah bin Abdelaziz. Y que recién en el siglo XXI las mujeres puedan tener el derecho al voto, bueno, ya nos da una idea de cuál es la situación de las mujeres en Arabia Saudita. Sí, lo que se podría decir en favor de la monarquía saudí es que ni hombres ni mujeres votaban. Bueno, claro. Los consejos municipales eran designados por la monarquía, ahora al menos 2/3, porque 1/3 sigue siendo designado, son elegidos y son elegidos tanto por hombres como por mujeres. Lo que pasa es que Arabia Saudita es muy peculiar porque, sobre todo el rey anterior, el rey Fahd, promovió la educación de las mujeres, pero la legislación las trataba como menores de edad. Estaban bajo tutela masculina, sea el padre, el hermano o el esposo, para todo fin práctico, para viajar, para estudiar, para trabajar, no pueden manejar auto. Entonces el tema es, si tú educas a las mujeres, primero empiezan a adquirir independencia económica, segundo empiezan a adquirir conciencia de derechos y expectativa de ejercerlos. Entonces la educación empezó a boicotear la exclusión y claro, estas restricciones, y este es un primer pequeño avance en la dirección de que los derechos reflejen esas expectativas generadas por la educación. Entonces, es uno de los países con la interpretación del Islam más fundamentalista en lo que se refiere a las mujeres, y sin embargo es un aliado de Occidente. Claro, digamos, siempre oímos hablar de los males que causa el régimen iraní, y causa algunos males importantes en la región, eso es cierto, pero no se comparan con los males que causa, en mi opinión, Arabia Saudita. Y claro, como tiene las segundas reservas mundiales de petróleo y es el segundo país importador de armas en el mundo, los países occidentales tienden a mirar por sobre el hombro su participación en gestar la ideología que le da origen a grupos como Al-Qaeda. Vamos ahora a un corte y regresamos.
El encuentro que estabas esperando. La masa crítica de inteligencia en el Perú se ha reducido considerablemente por muchas causas, pero una causa, sin lugar a dudas, es la televisión. Si la televisión gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set y con un par de garrotes, por si acaso. La función de la palabra, el próximo miércoles a las 10 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver. La Super Yapa Entel Prepago presenta. Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo, no? Pensar que el año pasado estaba sin placa, y éramos tú, yo, Cachetón. Como cuando éramos chibolos, pues, y jugábamos a la chispita. ¿Te acuerdas de la chispita? Yo te quiero, gordo. Firme te confieso yo. Sí, en Navidad te pones feeling. Por eso la Super Yapa Entel Prepago te regala más. Son 30 minutos para hablar a cualquier operador y WhatsApp ilimitado. Entel, la señal que estabas esperando. Esta semana, TV Perú presenta Mujer y Progreso. ¿Mujer Maravilla? ¿Existe una? Historias inspiradoras de mujeres que lograron transformar su vida y su comunidad. ¿Cuáles son las consecuencias para las mujeres cuando son fuertes y cuándo son las actrices centrales de sus propias vidas? Mujer y Progreso, de lunes a viernes a las 9 de la noche por TV Perú, en documentales Mucho Más que Ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. El ultraderechista Frente Nacional en Francia no conquistó ninguna región en las elecciones de la segunda vuelta de domingo, a pesar de su éxito en la primera vuelta. La segunda vuelta de este fin de semana en Francia significa una gran derrota para el ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen. Ese sector se quedó el domingo con las manos vacías al no ganar ninguna región, pese a haber logrado un resultado histórico en la primera vuelta. En esta primera vuelta, la extrema derecha quedó en primera posición en 6 regiones, por lo que confiaba en ganar en varias de ellas. La dirigente de ese partido anti-inmigrantes, Marine Le Pen, y su sobrina perdieron en 2 provincias francesas que eran consideradas una prueba para el Frente Nacional. Muy por el contrario, los republicanos del expresidente Nicolas Sarkozy conquistaron 7 de las 13 regiones y los socialistas del actual mandatario François Hollande, que hasta ahora controlaban todas menos una, se quedaron con 5. El primer ministro francés Manuel Valls celebró el resultado, pero advirtió contra los triunfalismos. Esta noche nada de alivio, nada de triunfalismo, ningún mensaje de victoria. El peligro de la extrema derecha no está descartado. Lejos de eso, no olvido los resultados de la primera vuelta y las elecciones pasadas. Mido la responsabilidad que es mía, la de mi gobierno bajo la autoridad del presidente de la República. Todo eso nos obliga a escuchar más a los franceses. Se estimaba que Le Pen podría tener un buen momento de popularidad tras los ataques extremistas de París y la crisis migratoria que enfrenta Europa, pero las encuestas ya antes sugerían que podría fracasar en su intento de convertir estos apoyos en una victoria definitiva en el balotaje. 42 personas murieron y otras 9 quedaron heridas de gravedad en un accidente en la Argentina. Cayó por un aviso un autobús de la Policía Nacional en una carretera provincial de Salta, en el noroeste del país. El autobús en el que viajaban unos 60 agentes salió de la carretera en un puente y cayó al río seco por causas que aún no han sido determinadas. Las labores de rescate continúan en la zona, ya que el automóvil cayó boca abajo y aún no han conseguido levantarlo. En tanto, el presidente argentino, Mauricio Macri, envió su sentido pésame a los familiares tras un acto con productores agropecuarios celebrado en la localidad bonaerense de Pergamino. Y hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas tardes.